Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. María ajustó las correas de su mochila mientras caminaba por el sendero familiar que llevaba a la escuela. Los árboles frondosos proyectaban sombras danzantes sobre el camino de tierra, pero hoy esas sombras parecían alargarse de manera inquietante, como dedos fríos intentando agarrarla. Tenía 12 años cuando el silencio en su casa comenzó a pesar más que las palabras. Cada noche, tras cerrar la puerta de su habitación, escuchaba los murmullos tensos desde la sala. Raúl, el hombre que vivía con ellas desde hacía 2 años, siempre terminaba levantando la voz. «No es tu casa», le decía a su madre. «No das órdenes aquí». El recuerdo de sus manos agarrándola del brazo con fuerza, dejando moretones que tardarían semanas en desaparecer, la perseguía como una sombra. «¿Crees que no sé lo que cuentas en la escuela?», susurró con desprecio aquella tarde mientras recogían ropa en el patio. María tragó saliva, asustada, pero en ese momento tomó una decisión que cambiaría su vida. No callaría más. Con manos temblorosas, comenzó a grabar en secreto las conversaciones donde Raúl amenazaba a su madre. El audio era suave, casi inaudible, pero las palabras eran claras. «Si te vas, revelaré lo que hiciste antes de que María naciera. Nadie creerá a una madre que permitió esto». Cada grabación la guardaba en una carpeta oculta en su teléfono, etiquetada como recetas de cocina, temiendo que Raúl revisara sus dispositivos. Al día siguiente en la escuela, María se acercó a su amiga Lucía durante el recreo. «Necesito ayuda», susurró, entregándole el teléfono con la grabación. Lucía, sin decir palabra, la llevó a la oficina de la directora. Fue el primer paso de un camino que María no sabía que estaba listo para recorrer, pero que ya no podía evitar. Las autoridades intervinieron, pero Raúl tenía conexiones. En cuestión de días, María recibió una citación al juzgado. Su madre, con ojos hinchados y ropa arrugada, la miró desde el otro lado de la sala sin poder sostenerle la mirada. «No es como crees», murmuró, pero María ya no la creía. Durante el interrogatorio, Raúl sonreía con tranquilidad, respondiendo a cada pregunta con calma calculada, mientras María sentía cómo sus palabras se atascaban en la garganta. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó ruidos fuera de su ventana. Se asomó con cuidado y vio a Raúl parado bajo la farola de la esquina, mirando directamente hacia su habitación. El miedo se apoderó de ella, pero esta vez no se escondió. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, registrando cada movimiento, cada respiración. «Él no puede controlarme si tengo pruebas», se repetía como un mantra. Con el apoyo de Lucía y una trabajadora social llamada Elena, María encontró refugio en una casa de acogida. Allí, entre camas de metal y chicas con historias similares, encontró algo que no esperaba: comunidad. Una de las residentes, una joven llamada Valeria, le mostró cómo documentar cada incidente. «Escribe todo», le dijo. «Fechas, horas, palabras exactas. Algún día necesitarás esto». Durante semanas, María recolectó pruebas. Descubrió que Raúl no solo las controlaba a ellas, sino que tenía un patrón con otras mujeres. Encontró mensajes en el teléfono de su madre, fotos ocultas en carpetas cifradas, incluso registros de transferencias bancarias sospechosas. Cada nueva pieza del rompecabezas la acercaba más a la verdad, pero también la sumergía más en el miedo. Un día, mientras limpiaba el ático antes de mudarse definitivamente, encontró una caja azul escondida detrás de un panel suelto. Dentro, documentos, fotos de otras chicas, algunos nombres escritos con letra temblorosa. En una esquina, una libreta negra con fechas y lugares. «Silenciada en 2019», decía una anotación. «Madre amenazada, no regresó». Con manos temblorosas, María fotografió todo. Elena la ayudó a contactar a una periodista especializada en violencia de género. Juntas, construyeron un caso que finalmente llegó a las autoridades federales. La periodista, una mujer de pelo canoso y mirada penetrante llamada Carmen, escuchó su historia sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía rápida y precisa. «Este no es solo tu caso», le dijo Carmen. «Es parte de un patrón mucho más grande que hemos estado investigando». Le mostró artículos anteriores sobre hombres que se infiltraban en familias vulnerables, tomando control gradualmente de las finanzas, las relaciones y finalmente de la libertad de las mujeres que las componían. El día del cateo, María observó desde lejos cómo los agentes entraban en su antigua casa. Raúl fue detenido sin resistencia, con la mirada vacía de quien sabe que su reinado terminó.
Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encontraron más cajas, registros de nombres importantes de la ciudad, incluso políticos y jueces. Lo que más dolió fue encontrar el nombre de su propio tío, aquel hombre que siempre le traía dulces y le decía que era una niña muy especial. La traición era más profunda de lo que imaginó. Su madre, al enterarse, colapsó en llanto, revelando por primera vez que había sospechado algo, pero el miedo la había mantenido en silencio. Hoy, María estudia Derecho con una beca especial. En su escritorio, junto a los libros, guarda esa caja azul que cambió todo, no como recordatorio del dolor, sino como símbolo de que el silencio puede romperse. A veces, cuando siente que el miedo vuelve, abre la caja y lee una nota que escribió Valeria antes de irse. La resistencia no es un momento, es un hábito. Practícalo todos los días. Y María lo hace. Cada día, en la universidad, fundó un grupo de apoyo para jóvenes que han vivido violencia doméstica. Cada miércoles, en una sala pequeña cerca de la biblioteca, comparten sus historias, construyen redes de apoyo, aprenden a reconocer las señales de peligro. Hace 2 meses, recibió una carta anónima. Gracias por hablar, decía. Tu testimonio me dio el valor para denunciar. No sabía quién la había enviado, pero entendió que su lucha ya no era solo personal, sino parte de algo más grande. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su apartamento, vio a una niña pequeña en un parque, jugando sola mientras su madre hablaba con un hombre que parecía demasiado interesado en controlar cada movimiento de la pequeña. María se acercó con el corazón latiendo fuerte y comenzó una conversación casual con la madre. Al día siguiente, envió información sobre recursos locales a la dirección que recordaba de la casa. La verdadera victoria, aprendió María, no era solo ver a Raúl tras las rejas, sino romper el ciclo, ayudar a otras a encontrar su voz. A veces, en sus momentos de mayor duda, recuerda las palabras de Carmen, la periodista. Cada historia contada es una semilla de cambio. No sabes dónde germinará, pero siempre lo hace. Esta primavera, María testificó ante un comité legislativo sobre la necesidad de reformar las leyes de protección a menores. Mientras hablaba, vio a una mujer en la audiencia asentir con lágrimas en los ojos. Después de la sesión, la mujer se acercó. Soy jueza, dijo. Y gracias a tu testimonio, hoy firmé una orden que protegerá a una niña de la misma situación que tú viviste. María sonrió, sintiendo por primera vez que el peso del pasado no era solo una carga, sino también una herramienta. La caja azul seguía en su escritorio, pero ahora contenía no solo pruebas del dolor, sino también cartas de agradecimiento, artículos de prensa, fotos de eventos donde compartió su historia. A veces, en las noches tranquilas, abre la ventana y deja que el viento entre. Ya no trae consigo susurros de miedo, sino promesas de resistencia. Y cuando el viento es especialmente fuerte, cree oír las voces de todas las mujeres que antes permanecieron en silencio, ahora finalmente libres para contar sus historias. Y María las escucha todas, una por una, sabiendo que su propio susurro ahora forma parte de ese coro. María recordaba con claridad aquellos días de infancia cuando su padre aún estaba con ellas. Él solía llevarla al mercado los domingos, donde le compraba un helado de mango y le contaba historias de cuando era niña en el campo. Mira, María, le decía señalando a una mujer mayor vendiendo flores. Esa es la señora Elena. Hace años, cuando yo era joven, ella me salvó la vida. María no entendía entonces el significado de esas palabras, pero ahora, años después, comprendía que la señora Elena había sido trabajadora social y había ayudado a su padre a escapar de una situación similar. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, le preguntó a su madre una tarde, mientras organizaban las cajas que habían traído de la casa vieja. Su madre, con las manos temblorosas, sacó una fotografía amarillenta. «Porque quería protegerte», respondió. «Pensé que si no sabías, no tendrías que enfrentarlo, pero me equivoqué». El silencio solo alimenta el miedo. En la fotografía aparecían su padre y la señora Elena, junto a un grupo de mujeres que sostenían carteles que decían «Ni una menos». «Tu padre fue uno de los primeros hombres en unirse a este movimiento», explicó su madre. «Cuando supo lo que me hacía tu tío, no dudó en denunciarlo, aunque eso significó perder su trabajo y enfrentar las iras de su propia familia». María sintió una oleada de emoción. Por primera vez, entendía de dónde venía su fuerza.
No era solo suya, sino parte de una cadena de resistencia que se remontaba a generaciones. ¿Qué pasó con tu tío?, preguntó con cuidado. Su madre bajó la mirada. Nunca lo volvimos a ver. Se fue de la ciudad y años después supimos que había muerto en un accidente, pero el daño ya estaba hecho. Por eso, cuando apareció Raúl, no supe cómo reaccionar. Me paralicé. Pensé que si mantenía la paz, protegería a tu infancia. ¿Pero qué infancia, mamá?, preguntó María con suavidad. ¿La que pasé escondiéndome en el baño para hacer la tarea? ¿La que viví con moretones que explicaba como caídas? ¿La que callé por miedo a que te abandonara? Su madre rompió en llanto y por primera vez en años, María la abrazó. Durante las semanas siguientes, madre e hija comenzaron un proceso de sanación. Acudieron juntas a terapia, compartieron sus historias en grupos de apoyo y poco a poco reconstruyeron su relación. María descubrió que su madre, a pesar de sus errores, había hecho lo que creía mejor con las herramientas que tenía. Un día, mientras revisaban los antiguos cuadernos de su padre, encontraron algo inesperado, una carta dirigida a María, escrita poco antes de su muerte. Querida María, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que no pude estar contigo cuando más me necesitabas, pero quiero que sepas que siempre creí en ti. Eres fuerte, inteligente y valiente. No permitas que nadie te haga sentir menos. Si algún día te sientes perdida, busca el talismán que escondí para ti. Está donde los colibríes beben. María y su madre pasaron días tratando de descifrar el mensaje. Finalmente recordó que su padre solía llevarla a un pequeño jardín escondido detrás de la biblioteca pública, donde había una fuente en forma de flor, donde los colibríes venían a beber. Allí, bajo una piedra suelta, encontraron una caja de madera con un colibrí tallado en la tapa. Dentro había un diario completo de su padre, donde detallaba su propia experiencia con la violencia doméstica en su infancia, su trabajo como activista y sus esperanzas para María. Quería que supieras, escribió en la última página, que el verdadero talismán no es este diario, sino tu voz. Úsala siempre. María decidió honrar ese legado. Junto con su madre, fundaron una organización llamada El Talismán de las Sombras Silenciadas, dedicada a educar a niños y adolescentes sobre relaciones saludables y a proporcionarles herramientas para reconocer y denunciar la violencia. Organizaron talleres en escuelas, colaboraron con autoridades locales y crearon una línea telefónica de apoyo. Un día, recibieron una llamada inesperada. Era la señora Elena, la mujer del mercado, quien ahora trabajaba en una organización nacional contra la violencia de género. He estado siguiendo tu trabajo, le dijo a María. Tu padre estaría orgulloso. Le ofreció un puesto como coordinadora juvenil en su organización, lo que permitió a María ampliar su impacto. Durante un evento comunitario, María conoció a un grupo de jóvenes que habían creado una aplicación para ayudar a víctimas de violencia doméstica a documentar pruebas de manera segura. Inspirada por su trabajo, decidió estudiar programación junto con Derecho para combinar su pasión por la justicia con las herramientas tecnológicas necesarias para proteger a otros. Al final de su primer año de universidad, María fue invitada a dar una conferencia en una universidad en España, como parte de un intercambio académico. Allí conoció a jóvenes de toda Europa que luchaban contra la violencia de género en sus propios países. Descubrió que, aunque las culturas eran diferentes, los patrones de abuso y control eran sorprendentemente similares. ¿Cómo logras no perder la esperanza?, le preguntó una estudiante española después de su charla. María pensó en la caja azul, en las cartas de su padre, en las historias de las chicas en la casa de acogida. No se trata de no perder la esperanza, respondió. Se trata de construir esperanza, incluso cuando el mundo parece oscuro. Cada pequeña acción cuenta, cada palabra dicha en voz alta, cada mano extendida. De regreso a casa, María encontró una carta en su buzón. Era de una chica de 15 años que había asistido a uno de sus talleres. Gracias por darme el valor para hablar, decía. Ayer denuncié a mi padrastro. Por primera vez en años me siento libre. María guardó la carta junto a las otras, sintiendo cómo el círculo de resistencia se ampliaba. En su cumpleaños 18, María y su madre plantaron un árbol en el jardín de su nuevo hogar. Es un colibrí, explicó su madre, usando el término que habían acordado para nombrar el árbol.
Porque los colibríes son pequeños, pero pueden volar contra el viento. María sonrió, recordando las palabras de su padre. Hoy, María sigue escribiendo en el diario que encontró, agregando sus propias reflexiones y experiencias. A veces, cuando el viento mueve las hojas del árbol colibrí, cree oír la risa de su padre, uniéndose al coro de voces que finalmente se atrevieron a romper el silencio.